Les repito, para hacer la derivada, lo hemos venido haciendo por definición, usando la definición del límite. Pero en la práctica eso es inviable, porque si la expresión es muy complicada, hacer el límite es extremadamente complicado. Por lo tanto, necesitamos comernos eso por partes, y por lo tanto necesitamos reglas para derivar. La primera regla de derivación que les voy a dar es que la derivada de una constante es 0. Y vamos a hacer la prueba. No voy a hacer la prueba de todo, nada más de esta para que tengan la idea, ¿no? ¿Qué es la derivada de una constante? El límite cuando h tiende a 0 de, aquí iría f de x más h, y aquí va f de x sobre h, ¿verdad? Pero f de x más h es la constante c, porque la función es constante. Y f de x es la misma constante c, entonces el numerador tiene c menos c. Te queda el límite cuando h tiende a 0 de 0 entre h. Y 0 entre h es 0, y el límite de 0 es 0. Por lo tanto, la derivada de una constante es 0, siempre. ¿Okay? Esa es la primera propiedad. La segunda propiedad es la siguiente. La derivada tiene una propiedad de linealidad. Es decir, es aditiva y es homogénea. ¿Qué significa es homogénea? Que los escalares salen. ¿Qué es un escalar? Un número real, por si acaso, ¿no? ¿Y qué significa que sea aditiva? Que la derivada de la suma es la suma de las derivadas. Siempre y cuando ambas funciones sean diferenciables, ¿no? Algunas condiciones que hay que colocar acá. Si tú tomas aquí un escalar C1 por una función F1 o por F más C2 por una función G y tú derivas esto, esta derivada es C1 por la derivada de F más C2 por la derivada de G. ¿Ok? Eso va a ser muy útil, porque cuando tenga polinomios, es como derivar cada pedacito de polinomio. La tercera propiedad es la derivada del producto de f por g. ¿Cómo se deriva el producto de f por g? La derivada de f por g es f por la derivada de g más g por la derivada de f. Tercera propiedad. ¿Ok? Cuarta propiedad. La derivada del cociente f entre g es derivada del numerador por el denominador sin derivar menos derivada del denominador por el numerador sin derivar entre el denominador al cuadrado, siempre y cuando el denominador sea distinto de 0. ¿Okay? Y f y g sean diferenciables. Hay algunas condiciones que se colocan ahí en general. Por ahora vamos a hacer las reglas básicas y después vamos a poner las condiciones específicas. Esa es la cuarta regla. La quinta regla que vamos a usar es la derivada de la raíz de x, bueno, 1 sobre 2 raíz de x. Ya la vimos, hicimos por ahí hace rato, ¿no? Hicimos hace un momento por definición, ¿no? Pero en realidad, más que esta, vamos a hacer esta. La derivada respecto a x, de x a la n, es n por x a la n menos 1. Y esto vale cuando n es un entero y también vale cuando n es una fracción, un racional. ¿Ok? Si n vale un medio, por ejemplo, que será la raíz de x, bajo un medio y a un medio le resto 1. Si uso esta fórmula para obtener esta, si tú dices, ¿quién es la derivada de x a la 1 medio? Bueno, un medio que baja, x a la 1 medio menos 1. Y 1 medio menos 1 me da menos 1 medio. O sea, este es 1 sobre 2, x a la menos 1 medio, y esto lo vamos a decir 1 sobre 2 raíz de x. Llegamos a esto otra vez. Si te sabes esta, ya te sabes esta. ¿Ok? Hay otras reglas, otras derivadas importantes. La derivada de las funciones trigonométricas, por ejemplo. La derivada del exponencial, la derivada del logaritmo. La voy a ir agregando acá. ¿Ya te la copiaron, verdad? Sí. Y las vamos a usar. Ya de aquí en adelante no tengo que hacerlo por definición. No voy a usar el límite, sino uso la regla directamente. ¿Quién será la derivada, por ejemplo, del seno? Ya vimos un ejercicio que la derivada del seno era el coseno.
¿Quién es la derivada del coseno? Es menos seno de x. Y con estas dos puedes sacar todas las derivadas de las funciones trigonométricas. Porque si te piden la tangente de seno sobre coseno, usas la regla del cociente y la deduces. Si te piden la secante, 1 entre coseno, usas la regla del cociente y la deduces. ¿Okay? Pero pueden aprenderse de memoria la fórmula, ¿no? Agregamos otras derivadas. La derivada del exponencial de a la x es la misma de a la x. Otra regla, la derivada del logaritmo neperiano de x, o logaritmo natural de x, es 1 sobre x. Más general que esto, la derivada respecto a x de a la x, donde a ya no es la base e, sino un número cualquiera, es la misma a la x por el logaritmo de a. ¿Okay? Y la derivada de el logaritmo en base a de x es 1 sobre x logaritmo de a. Vamos a ver que esto se puede deducir a partir de la definición del logaritmo y usando estas dos que son básicas. Por razones de la carrera de ustedes, yo no les voy a exigir tanto que me deduzcan estas cosas, pero sí que se aprendan las fórmulas y las utilicen. Otra cosa fundamental que nos hace falta es la regla de la cadena para poder derivar, que es lo que es la derivada interna, pero ya lo voy a hacer después. Voy a hacer un ejemplo de derivar algo aquí usando la definición, usando la regla, solo para ilustrar este teorema o esta teoría, y después hacemos otro ejercicio con la regla de la cadena. ¿Ya está copiado todo esto aquí? ¿Sí? Aquí. Entonces vamos a hacer un ejemplo para que ustedes vean lo fácil que resulta derivar usando estas reglas y lo difícil que sería eso si lo hiciéramos por definición. ¿Ya? El problema que les puse empezando la clase, f de x igual 3x cubo más x. ¿Cuánto es la derivada? Si la hace por definición, tiene que buscar el límite, factorizar esto al cubo, hacer una diferencia de cubos, etc. Es complicado. Mientras que si derivas usando las reglas, tú dices, bueno, voy a derivar un polinomio. Qué mantequilla, ¿no? Derivada de este más la derivada de este. ¿Cuánto es la derivada de x? 1. ¿Cómo sabe usted que es 1? Bueno, porque x a la 1, ¿verdad? Si usted deriva bajo el exponente por la regla, ¿verdad? 1 y a 1 le resto 1. Me queda 1 por x a la 0. Y x a la 0 es 1, esto me da 1. Yo me sé que la derivada de x es 1, entonces esto es 1. Este pedacito es 1. Y este, uso la regla, ¿verdad? Bajo el 3 a multiplicar, 3 por 3, 9, y este le resto 1. 3 menos 1, 2. Y este es mi derivada. Evidentemente es mucho más fácil hacer esto que tener que calarme hacer el límite. ¿Sí? Hacemos un segundo ejemplo para ilustrar la técnica del cociente que me interesa, ¿no? ¿Qué pasa si la función que le da es esta? E a la x sobre el seno de x, para ponerse la fea. Si usted intentara hacer esto por definición de límite, va a sudar lágrimas de sangre. Posiblemente lo haga, pero es un problema bien complicado y engorroso. Mientras que usando las reglas de derivación, la derivada de esto sería ¿qué? No, no es derivada arriba y derivada abajo. Es regla del cociente. Sería derivada desde arriba. La regla dice, si tienes f sobre g y quieres derivar, la derivada es derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de abajo sin derivar por la derivada del de arriba sobre el de abajo al cuadrado. Esa es la regla. Hay que saber esa la regla, ¿no? Derivada de arriba es a la x derivada por el de abajo sin derivar, menos la derivada del de abajo, seno de x derivado, por el de arriba sin derivar, sobre el de abajo al cuadrado. ¿Sí? ¿Cuál es la derivada del exponencial? La misma exponencial, entonces esto me da la exponencial de x por el seno de x. ¿La derivada del seno cuánto es? El coseno de x por e a la x sobre el seno al cuadrado de x.
y saco factor común exponencial que era e a la x, seno de x menos coseno de x sobre el seno cuadrado. Tengo mi fórmula de derivada. Si eso me tocara hacerlo por límite, sería muchísimo más complicado. Entonces las estrategias y las técnicas de derivación nos van a simplificar enormemente la vida. Y si es posible, usted en lo que usted pueda, no usar la definición. Donde usa la definición siempre obligatorio es cuando la función es ramificada. Ahí tiene que hacerlo por definición de límite. Cuando sean funciones así, usa la regla de derivación.